Hola, yo soy Maga y hoy te voy a presentar el caso de la secta de Heidi Fittkau. Acompáñame a ver toda la investigación. Recuerda suscribirte a mi canal si te gusta este tipo de contenido y sígueme en mis redes sociales que van a estar saliendo por aquí en alguna parte de la pantalla. Entonces, sin perder tiempo, vamos al caso. La noche del 7 de enero de 1998, en el municipio de Arona, Tenerife, España, entra con orden judicial la policía a un edificio, específicamente al tercer piso, a detener a 32 personas. Entre ellas está la líder del grupo, que es Heidi Fittkau. Todos alemanes, excepto un español. Y entre las 32 personas, 5 niños. ¿Qué encuentran allí? Los encuentran con túnicas blancas, los encuentran escuchando música suave, los encuentran descalzos, preparándose para una cena. Llama la atención de la policía las grandes ollas con comida vegano-vegetariana a la percepción de la policía. Estaban allí para evitar un suicidio colectivo. Estas personas, en su mayoría alemanes, estaban muy cerradas a dar explicaciones. Incluso hubo que llamar y pedir apoyo a otros cuerpos policiales de otros distritos para vigilar a estas personas, porque la policía temía que estas personas llegaran a arrojarse por el balcón. Entonces, desalojan este piso, que era un tercer piso, y detienen a la señora Heidi Fittkau, la líder por intento de organizar un suicidio colectivo. ¿Cómo llega esta sospecha a la policía? El 5 de enero, la policía alemana alerta a España a través de un fax sobre una denuncia que ellos han recibido de un señor diciendo que sus 2 sobrinas, hijas de una de las integrantes del grupo que estaba con Heidi ese día en el edificio, el día de la detención, estas chicas le comentan a su tío que ellas sospechan por una conversación que tuvieron con su mamá de que para el 8 de enero iban a hacer un desvivimiento colectivo. El señor alerta a las autoridades alemanas y es entonces cuando comienza la investigación a contrarreloj. Entonces, se recibe un fax en España de la Interpol alemana y aquí es cuando comienza toda la investigación. ¿En qué contexto se da esta investigación? Meses antes ya se habían llevado a cabo varias sesiones de este tipo por distintas sectas. Entonces ya había cierto miedo por parte de las autoridades, en especial el suceso que detonó todo este miedo fue la secta del Templo Solar, donde había fallecido un español, específicamente de Tenerife también. Y este español fue quien presentó dicha secta en España. Ahora te voy a dar un poco de contexto del lugar donde supuestamente se iba a realizar esta sesión. Las Cañadas del Teide son unas montañas en Tenerife donde normalmente se practican meditaciones y se hacen retiros espirituales. Es un lugar aislado, son unas montañas con mucha altitud y es popular y conocido entre estos mundos alternativos. Las Cañadas del Teide iban a ser, según la policía, el lugar que se tenía destinado para el 8 de enero realizar todo esto que estaban investigando. También es importante aclarar que para esa época habían muchos alemanes en Tenerife. Hay comunidades de alemanes viviendo en Tenerife. O no sé actualmente, pero para la época era muy fácil que estas personas pasaran desapercibidas. Entonces, digamos que Heidi tenía como el terreno bastante cómodo, bastante hecho para poder comenzar a ampliar su grupo. Pero más adelante vamos a hablar del pasado de Heidi y cómo es que ella llega a Tenerife. Entonces, lo que descubre la policía es que la idea de ir a estas cañadas era para esperar a una nave espacial que se los llevaría a todos. Pero volvemos al principio. Volvemos a la noche del 7 de enero. Esa noche solo queda detenida bajo investigación la señora Heidi Fittkau, de 56 años, psicóloga divorciada con un hijo, y ahora sí vamos a hablar un poco del pasado de esta señora. Heidi, nacida en Alemania, psicóloga que escribió varios libros en Alemania, vivía entre Alemania y Tenerife.
En sus años de universidad, hereda unas propiedades de su padre en Tenerife y tras el suicidio de ella se muda a Tenerife. Ella ya tenía aproximadamente 10 años viviendo en Tenerife para cuando la detiene. Heidi también vivió un tiempo en la India, donde formaba parte de un grupo que promovía el celibato, el yoga y el veganismo. Esa noche solo detienen a Heidi y liberan al resto de personas. Esa noche también habían varios autos propiedad de Heidi y varios autos que fueron alquilados en la entrada del edificio. Luego de la detención, al día siguiente, la policía hace un allanamiento en una finca propiedad de Heidi. En esta finca, ella daba unas charlas y unas reuniones, y este centro tiene por nombre Centro de Entrenamiento para la Liberación de la Energía, es decir, Centro Holístico Isis. Ese es el nombre por el que se le conoce a la finca donde Heidi hacía sus reuniones. ¿Qué se encuentra en la finca? Se encuentran túnicas blancas, dibujos de naves extraterrestres como hechos por niños. Se encuentran algunas reflexiones escritas por parte de los integrantes. También se encuentran otros documentos extraños o rituales y les voy a comentar uno más adelante. Se le dicta prisión preventiva a Heidi y se sigue investigando qué otros datos consigue el equipo de investigación. Primero averiguan cómo funcionaba este grupo o cómo generaban dinero. Resulta que ponían anuncios en el periódico local, el periódico del pueblo, ofreciendo unas charlas de crecimiento personal supuestamente. Y en estas charlas se ofrecían reuniones de 3 a 4 días con Heidi por un costo de 50.000 pesetas de la época, lo que equivale actualmente a unos 300 euros. Y Heidi hablaba de que en esas reuniones iban a poder conocer al espíritu de Aida. Aida es un espíritu de amor o una especie de energía que Heidi decía que entraba en ella y que cuando Heidi estaba en esa vibración de energía de amor, le llegaban unos pensamientos que daban resolución a problemas del mundo y problemas en general, personales, etcétera, etcétera. Ahora, en esa época era muy normal que se pusieran anuncios de todo tipo de grupos en el periódico local. Grupos esotéricos, de meditación, charlas de superación, etc. Así que en esa localidad pasaron desapercibidos mucho tiempo. ¿Qué más se encuentra de Heidi en España? Pues Heidi tenía mucho dinero a plazo fijo, varias propiedades, carros y varias cuentas bancarias. Pero lo más impresionante que encuentran es un fax que Heidi le había enviado a uno de sus adeptos en Alemania respondiendo un rechazo de invitación o de la invitación que ella le había hecho a él para la sesión del 8 de enero. ¿Y qué dice el fax? Este fax es enviado el 8 de diciembre, un mes antes de todo lo que les acabo de contar. ¿Y qué dice este fax? Les voy a leer una partecita. Querido Solo, muchas gracias por tu segundo fax. Desgraciadamente no has entendido nada de mi mensaje ni el objetivo de mi invitación. Yo, Dios, la madre de todos los seres vivos, el único poder del amor para todos y todo. El día 8/1 del 98, a las 20 horas de Tenerife, abandonaré el planeta Tierra y volaré con una nave espacial, y no con un avión, sino con un Space Shuttle, nave espacial, a mi verdadero planeta que yo, Aida, llamo mi cielo. Llevaré conmigo a todos los seres humanos y todos los animales. Todos abandonarán su cuerpo, es decir, prácticamente morirán e irán conmigo al cielo y así serán llevados a la eterna felicidad de la vida y liberados de todas las ataduras. El eje de la Tierra estallará y el agua de los polos derretidos lo inundará todo. La Tierra cambiará en su totalidad. No existirá ni Europa, ni Múnich, ni tampoco Mongolia. Entonces, mientras todo esto pasaba, todo esto se encontraba, el abogado de la señora Heidi decía que todo era una exageración. Entre otras cositas que se encontraron en la finca, llama mucho la atención que se encuentran unos rituales que cada uno tenía un nombre que corresponde a un integrante del grupo. Por ejemplo, corresponde a Angélica, el ritual del envenenamiento de la comida. Muchos de estos documentos hubo que traducirlos porque estaban escritos en alemán
pero aún en español traducidos no parecen tener mucha coherencia. Igual yo les dejo acá en pantalla el ritual para que lo lean, una parte de él, y sigamos. Mientras Heidi estaba en la cárcel, también se hizo una entrevista a las personas que vivían con Heidi en su chalet, un lugar con un jardín lleno de flores, con fuentes de agua, piscinas, siembra de lechugas y otros alimentos. Y también tenía perros y gatitos. En esa casa vivía la mano derecha de Heidi una señora llamada Ulrich, que era la administradora de las finanzas, un psicólogo y discípulo de Heidi llamado Bernhard Meyer. El psicólogo dice: si aparezco muerto, investiguen mi muerte, porque no pienso y nunca he pensado en suicidarme. Luego le preguntan a qué se refiere y dice: tengo miedo, en Alemania hay muchos periodistas que dicen que nos íbamos a suicidar y ahora se va a demostrar que mienten, tal vez puedan provocar nuestra muerte. Luego, la administradora del dinero dice en la entrevista que ella vive de una pensión que recibe desde Hamburgo desde hace varios años. Dice que allí en la casa viven 2 psicólogos, una enfermera, un electricista, un maestro de escuela y una ama de casa. Y que los alemanes que llegaron eran unos amigos de Heidi y que pretendían pasar allí las vacaciones. Dijo que ya habían subido el Teide otras veces y que es precioso ayudar con nuestros pensamientos de paz para mejorar el ambiente en el mundo con nuestra energía. También dijo que tenía miedo porque la policía se había llevado muchas reflexiones escritas que tenían y que eran privadas. Ahora, esta señora, la administradora de Heidi, muestra en la entrevista un papel supuestamente del alquiler de los autos que se encuentran en el edificio la noche del 7. Ese papel dice que se están alquilando los autos del 2 al 10 de enero, pero claro, el plan supuestamente de la sesión mortal era el 8 de enero. Y ella explica o toma como evidencia que si estaban alquilados los autos del 2 al 10 de enero, eso significa que no había planeado nada para el 8, porque no tendría sentido alquilarlos hasta el 10. Entonces ella muestra eso como una prueba. El 21 de enero, Heidi sale bajo fianza por falta de pruebas, con la condición de no salir de la isla. ¿Cómo paga la fianza? Con parte del dinero que había incautado la policía. Así que se da como ya paga la fianza. Sale el 21 de enero con la condición de no abandonar la isla, pero ella intenta tomar un vuelo hacia Madrid y la detienen. No digamos que la encarcelan nuevamente, pero no la dejan llegar a Madrid. Vamos con el desenlace. El caso se hace muy popular en Alemania y es cuando algunos exintegrantes del grupo que ya venía manejando Heidi en Alemania, un grupo supuestamente de solo charlas de superación personal, estas personas hablan con los investigadores y se animan o quieren declarar sobre algunos abusos de carácter sexual, algunas sesiones de orgías y también estaba bien visto el sexo con menores y ese tipo de cosas que ya hemos visto en otros grupos sectarios. Entonces es cuando se trata de armar un caso para llevar a juicio. Pero ¿qué es lo que sucede? La policía le dice a estos ex integrantes en Alemania que si quieren declarar en España tienen que asumir los gastos, incluidos los pasajes de avión. Los alemanes no tomaron esto bien, lo tomaron incluso como una falta de respeto, se desanimaron y es cuando el caso se empieza a caer en pedazos. Luego de que Heidi sale bajo fianza, ella da sus primeras entrevistas y da una primera entrevista que todos estaban esperando obviamente, en la que Heidi dice que ellos iban a meditar a las montañas del Teide porque para ella era una forma segura en el caso de un desastre natural porque iban a quedar protegidos entre montañas y por eso ellos iban a meditar justamente a las cañadas del Teide. También dice que han dañado su imagen, dice que ellos iban a meditar por la paz del mundo y en esta entrevista, en su primera entrevista, es donde ella explica que Aida es un espíritu de amor que entra en ella y que a través de Aida ella puede dar solución a problemas del mundo, problemas en general y que al final todo esto es por la paz del mundo. Cabe destacar que Aida, este espíritu, estaba escrito en algunos dibujos que se encontraron en la finca como
Madre Aída. Madre Aída era como se conocía entre el grupo a este espíritu, ¿no? Como que quien no mandaba era Heidi, quien mandaba era Madre Aída. Entonces, desde mi punto de vista, es como quitarle toda la culpa a Heidi de lo que pase, porque en realidad todo es dirigido por el espíritu de la Madre Aída. Pero este tipo de discurso lo hemos visto en muchas sectas a lo largo del tiempo, de muchos años para acá, así que bueno, tampoco es algo que nos sorprenda o que me sorprenda personalmente. Lamentablemente, años después, 6 años después, esta investigación se archiva, no se llega a juicio, no se logra rastrear el dinero de Heidi en Alemania, no se logra la declaración de los ex integrantes, entonces no se lleva a juicio. Heidi continuó su vida en Tenerife, bajo perfil, se desconoce si logró reagrupar a integrantes. Entonces Heidi fallece entre el año 2021 y 2022. Ella hacía unos ayunos intermitentes muy largos, de muchas horas, y ella fallece en su casa en un accidente, se cae por las escaleras, en un estado de debilidad, obviamente, con estos ayunos interminables que también se hacen y que son muy conocidas ahora. No sé, pero ya he visto muchos grupos que usan el ayuno también como una práctica espiritual, y bueno, también hemos sabido que en religiones antiguas o religiones que todos conocemos, que el ayuno es una parte y es una práctica por lo menos una vez al año. Entonces, ella tiene un Facebook. Por acá les voy a dejar algunas capturas de pantalla de publicaciones de Heidi en su Facebook. Y este caso así termina. Hace poco HBO lo estrenó en una serie. Bueno, aún yo no lo he visto, pero también pueden ver mucha información sobre este caso en el canal de Félix Ríos, que es una de mis fuentes para esta investigación. Él es un criminólogo español que estuvo dentro de la investigación en el año 98. Obviamente él tiene muchos más detalles y creo que va a seguir subiendo contenido del caso, así que obviamente vayan a seguirlo. Y si quieres que continúe haciendo este tipo de casos, déjame un like, déjame tu comentario para ayudarme a crecer y por favor, suscríbete al canal. ¡Chao!